Buenos días a todos. Es un tema que pues dirán, ay, pues la instalación de sonda vesical, ¿qué tiene que ver? Todos ya lo hacemos, todos lo conocemos, es de los primeros procedimientos que aprendemos durante nuestra formación académica, pero ¿qué creen que es uno de los cuales se le realiza al paciente en forma frecuente y uno de los cuales tiene repercusión en él? ¿Sí? Y hace aproximadamente 8 días vi una pasantita y de verdad a veces es cómo hacía la técnica. Y de verdad que nos falta desde el humanismo, desde la individualidad que debemos de proteger al paciente. Si quiere prender una lucecita para que no esté tan oscuro. No, porque luego nos quedamos dormidos. Bueno, entonces vamos a iniciar este tema, que es un tema que debemos de llevar a cabo y debemos tener la capacitación continua. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos estandarizado. Todos los tenemos que hablar de la misma forma. Todos tendríamos que instalar la sonda con los mismos criterios y con los mismos estándares. ¿Sí? Y ahorita los que se estén durmiendo, pues les vamos a preguntar. Bueno, como principio les voy a poner una reflexión y dice: una enfermera es temporalmente la conciencia de la inconsciencia, el amor por la vida del suicida, la pena del amputado, los ojos del nuevo ciego, el conocimiento y la confianza de una nueva madre, la voz de aquellos demasiado débiles para hablar. Eso somos nosotros para los pacientes. Ellos depositan en nosotros toda la confianza porque creen que tenemos todo el conocimiento y que ellos vienen a una institución a recibir cuidados y a restablecer la salud, no a que les creemos complicaciones durante la atención. Si nosotros nos fijáramos ese objetivo, creo que las infecciones asociadas irían de más a menos. Pero ¿qué pasa? Que siempre estamos pensando en nuestro beneficio y no en el del paciente, ¿sí? Bueno, decimos que como objetivo el protocolo nos marca que es estandarizar el cuidado de enfermería del paciente con sonda vesical mediante la implementación protocolizada, que es que todos hablemos lo que les comentaba, el mismo lenguaje, que todos hagamos con los mismos pasos la instalación, que todos llevemos las mismas técnicas asépticas durante la instalación, mantenimiento y retiro de esta sonda vesical. Creando buenas prácticas basadas en evidencia científica que fortalezcan la calidad de la seguridad de la atención del paciente para contribuir a la prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud, ¿sí? Y durante el proceso de la instalación, mantenimiento y retiro de la misma. Como conocimiento y como panorama mundial, dice que se estima a nivel mundial la incidencia de infecciones asociadas a la atención en salud ocupa el 10% de los ingresos hospitalarios y la infección urinaria asociada a la sonda vesical a la instalación es la causa más común, ocupando el 40% al 80% de las infecciones adquiridas en un hospital. Es muy grande el porcentaje que estamos ocupando. En México, ¿cómo andamos? Un estudio realizado de infecciones asociadas nos dice que en el 2011 la Secretaría de Salud encontró que el 24.6, ya nos comentaba su compañera, fueron relacionadas a la sonda vesical, además de encontrar que existe un sobreuso de ella, ¿sí? ¿Y a qué le llamamos sobreuso? A que la usamos indiscriminadamente a cualquier paciente que ingresa, se la instalamos. Y nosotros como personal capacitado tenemos toda la injerencia en recomendar su retiro cuanto antes y no lo hacemos, ¿sí? Por la falta de conocimiento o por la comodidad también de nosotras mismas. La evidencia señala que más del 50% de las sondas instaladas son innecesarias, fíjense bien, ¿sí? También se encontró que existe una falta de capacitación para la instalación de este dispositivo. Y como una de las más grandes, son la deficiencia en el manejo de un sistema cerrado de la sonda vesical. ¿Sí? Y bueno, ustedes ya saben todo de anatomía, pero bueno, nada más un repaso. ¿Sí? El sistema urinario es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. Sabemos que tenemos
2 riñones, que son 2 órganos que producen la orina para eliminar las sustancias del desecho. Tenemos 2 ureteres, que son 2 conductos que conducen la orina desde los riñones a la vejiga. Una vejiga y un esfínter y una uretra, que es el canal por el cual la orina sale del cuerpo desde la vejiga, ¿sí? Y entonces, ¿qué es un sondaje vesical? Es el uso de una sonda para categorizar la vía urinaria. Presenta uno de los procedimientos más comunes realizados en los hospitales, principalmente en áreas críticas, ¿sí? Con fines diagnósticos, terapéuticos, en padecimientos urológicos, en neurológicos, para drenar el contenido vesical o para obtener un estricto control de líquidos, ¿sí? Y bueno, ¿qué es una infección de vías urinarias? Se nos dice que se asocia a la existencia de una sonda vesical, debido a que los microorganismos que nos hablaba ya su compañera colonizan la orina a través del interior de la sonda o por la colonización del meato urinario y la proliferación ascendente de los microorganismos en la película orgánica que se forma en esta misma sonda, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones para que un paciente tenga una sonda vesical? Pacientes con retención urinaria aguda, la medición del gasto urinario, incontinencia urinaria por riesgo para el paciente, para favorecer el confort a pacientes en etapa terminal, la medición de la presión intraabdominal en pacientes que requieren una inmovilización prolongada y una cirugía perianal o sacra en pacientes con incontinencia urinaria, ¿sí? Pacientes con retención urinaria, ¿cuáles serían? Es la incapacidad para desechar la orina voluntariamente de un paciente. ¿Cuáles son las causas? Generalmente son obstructivas, por infección, inflamatorias, neurológicas o muchas veces también farmacológicas, ¿sí? Los fármacos que usamos nosotros durante la estancia del paciente. Y generalmente estas suelen ser muy dolorosas. En la medición del gasto urinario de manera continua, pues es el monitoreo continuo de la orina que da a conocer si se están eliminando los residuos del trabajo celular, sustancias de desecho, si se está eliminando exceso o disminución del líquido, y nos permite establecer parámetros para el establecimiento de las funciones renales y de todo el organismo, por ende, ¿sí? Nosotros tenemos que saber cuánto es una uresis kilo horaria normal en un paciente adulto, en un paciente pediátrico o en un neonato. Para esto tenemos que saber de fisiología para poderlo aplicar y saber si está nuestro paciente dentro de las condiciones adecuadas, ¿sí? Dentro de la incontinencia urinaria tenemos que únicamente en aquellas situaciones donde la incontinencia urinaria empeore la integridad de la piel, ¿sí? No en todos los pacientes que están postrados en una cama vamos a utilizar una sonda vesical, ¿sí? Y en otros métodos para manejar la incontinencia urinaria, pero no en todos los pacientes. Es por eso que nos habla la literatura que tenemos un sobreuso de la sonda vesical. Para fortalecer el confort en pacientes terminales, pues ya que reduce el estrés y las molestias durante esta etapa terminal del paciente, ¿sí? En la que pues ya no se pueden movilizar, en las que están con múltiples complicaciones. En pacientes que requieren una inmovilización prolongada, por ejemplo, después de una cirugía traumática, para inmovilizar la columna o torácica o lumbar, en politraumatismos, fracturas pélvicas de cadera, o donde existe un riesgo de desplazamiento si estamos movilizando mucho a nuestro paciente, ¿sí? En una cirugía perianal también está indicada la instalación de una sonda, ¿sí? Debe considerarse el uso de la sonda para evitar el contacto de la orina con la herida quirúrgica y obviamente pues que la herida se nos infecte. Y a ayudar, si estamos manteniendo seca la herida, ayudamos a la cicatrización pronta y el restablecimiento del paciente. Entonces es el que el riesgo es mayor si no instalamos una sonda vesical, ¿sí? Variabilidades de la sonda vesical. Tenemos un drenaje permanente, uno de corta duración,
de larga o intermitente, ¿sí? Y el permanente se mantiene en la vejiga con la finalidad de recolectar la orina. En esta se colecta en una bolsa de drenaje. De corta duración estamos hablando que es una sonda que va a durar desde 48 a 30 días. De larga duración va a ser después de 30 días. Y intermitente en el que podemos colocar la sonda y volverla a retirar inmediatamente, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué padecimiento podríamos decir o cuándo podríamos utilizar una sonda intermitente, joven? Entonces, a ver si quiere pasarse para adelante, por favor. ¿Sí? ¿Cuándo podríamos usar una sonda de manera intermitente? Vaciado de vejiga. ¿En qué otro procedimiento? No, porque ahí decimos que es de corta duración o de larga duración. Podría ser, pero ¿cuándo podríamos usar una sonda intermitente? Una MEU, ajá. Si queremos tomar una muestra, un urocultivo, ¿podríamos hacer un sondeo? Sí, ¿verdad? Si queremos un drenaje permanente, ¿en quién se lo vamos a colocar? ¿Qué acabábamos de decir ahorita en la diapositiva anterior? Cuando está un paciente en etapa terminal, que ya sabemos que no se puede mover y que ya pues es más el beneficio de tener el paciente una sonda siempre para evitar, ¿verdad? El deterioro, ¿sí? ¿Qué acabamos de decir? ¿Qué contribuye a una infección asociada a la atención en salud? La indiscriminación del uso de una sonda, ¿sí? Entonces, si sabemos en qué condiciones, en qué pacientes está indicado, cuánto tiempo está indicado, ¿ustedes creen que todos nuestros pacientes tendrían que tener una sonda vesical? No, ¿sí? Si es una paciente que decían, es para cesárea, ¿ustedes creen que tenga que tener hasta el siguiente día, hasta la tarde ya que se vaya a su casa? Lo más pronto que se pueda hacerle el retiro de la sonda, ¿sí? Si es un paciente que está posoperado de columna. Porque es más el beneficio de que tenga la sonda. ¿Por qué? Porque podemos hacer un desplazamiento a lo mejor de la prótesis, a lo mejor de la fijación que se utilizó. En una paciente senil de cadera, posoperada de cadera, también, ¿sí? Entonces vean cómo sí es el uso indiscriminado de una sonda al que utilizamos aquí, ¿sí? Creemos que todos los pacientes, y cuáles decimos, híjole, es que si no le pongo la sonda se va a estar mojando y voy a tener que cambiarla seguido, ¿sí? Pero no estamos viendo que estamos contribuyendo a una infección asociada y que al rato la paciente ya no se va a poder ir de alta porque tiene una infección de vías urinarias por la instalación de la sonda. Y más adelante vamos a ver por qué es los cuidados que tenemos que tener, ¿sí? Entonces, una sonda vesical por tiempo de permanencia de corta duración para un control de uresis, la vía de drenaje o lavado continuo de la vejiga, para mantener seca la zona genital, la prevención de lesiones, una fístula vesical, una ruptura extraperitoneal, hematuria o trastornos, tratamientos intraoperatorios y posoperatorios. De larga duración, tratamiento crónico de pacientes con fracaso en vaciado vesical espontáneo o que no son candidatos a otro tipo de procedimientos. Y intermitente, vaciado de la vejiga en casos de retención urinaria, como lo decían, obtener una muestra de orina estéril, exploración de uretra vesical o determinación de la cantidad de orina residual después de la micción en pacientes con uso diagnósticos, ¿sí? Sobre todo en hombres. Aquí no lo vemos muy frecuente, pero en uso en varones podemos hacer mediante un estudio se puede hacer un diagnóstico,
¿sí? Materiales de la sonda vesical. La sonda Nelaton, que es una punta recta con dos longitudes, larga para el hombre y corta para la mujer. La sonda siliconada, este material es de larga duración, es ideal para pacientes con alergia o sensibilidad al látex o recubrimientos, ¿sí? Y generalmente esta se utiliza cuando ya sabemos que un paciente va a tener una sonda por largo tiempo, ¿sí? ¿El cambio se recomienda cada cuánto? ¿Cada qué? Se lo dijeron hace 8 días, la jefa Cristi se los dijo. Cada 15 días el cambio si es una sonda de látex y cada cuánto si es una sonda siliconada. Cada 30 días, ¿sí? En un paciente que sabemos que ya va a tener una sonda por su etapa terminal, la vamos a poner una sonda siliconada y se la vamos a cambiar cada 15 días. Y en un paciente que está a lo mejor de una cirugía de columna o una inmovilización, una sonda de látex y cada 15 días. La sonda vesical por el número de vías. De una vía que es la sonda Nelaton, de 2 vías que es una para insuflar el globo y la otra para el drenaje de la orina. De 3 vías en la que ocupamos una para insuflar el globo, otra para el drenaje de la orina y otra para para irrigación. Y hay otras sondas que tienen doble irrigación, la sonda para insuflar el globo y para el drenaje de la sonda, ¿sí? Son los tipos más comunes de sondas que tenemos o que conocemos. El globo de la sonda vesical. Se recomienda antes que la instalación se insufle. ¿Por qué recomendamos que nos aseguremos de que insufla el globo, Eva? Ajá, ¿por qué otra cosa? ¿Perdón? Ajá, ¿por qué razón importante tenemos que verificar que el globo insufla? ¿Por qué razón? Joven, ¿por qué razón? Lo vamos a poner a estudiar, ¿eh? ¿Por qué, Eva? ¿Por qué tenemos que verificar que esté funcional el globo? ¿Qué pasa si yo inserto la sonda y ya estando adentro de la vejiga del paciente no insufla el globo o se sale la sonda? ¿Qué le estoy ocasionando al paciente? ¿Mande? A ver, más fuerte. Lo estoy lesionando, ¿por qué? Sí tiene razón, ¿por qué? ¿Qué pasaría si ustedes, ¿cómo se llama usted? Laura. Laura llega y yo le digo, te voy a instalar una sonda y ya la pongo en posición, le doy su preparación y todo, le inserto la sonda. ¿Saben cuánto ocasiona el dolor una instalación de una sonda vesical? Mucho. Pero ¿qué pasa? Que le instalo la sonda y al momento de que le insuflo el globo, se supone que debo, en la técnica me marca que debo hacer una ligera tracción para asegurar que quedó insuflado el globo. ¿Y qué pasa? Que hago la tracción y se me viene. Porque no voy a saber yo le voy a pasar los mililitros al globo. Y digo, bueno, pues ya con 5 mililitros, con 10, se la retraigo y se me viene toda la sonda. ¿Qué me va a decir, Laura? ¿Qué me dirías? Ay, Laura, discúlpame, te voy a tener que volver a instalar la sonda porque se salió. Es un procedimiento que deberíamos haber evitado y por eso la técnica nos marca. Es un procedimiento tan sencillo y tan simple que digan, ay, ¿por qué vamos a verificar que insufla el globo? Pero ven qué es tan importante toda la manipulación que le vamos a hacer al paciente más todo el dolor que le vamos a ocasionar cuando instalemos esa sonda. Vean que sí es muy importante el que nosotros verifiquemos que el dispositivo tenga las condiciones adecuadas, ¿sí? Ahorita no lo traje, pero hay una marca de la DL
en la que en lugar de que insufle el globo en esta parte, que es aquí, insufla en esta parte, aquí, donde estamos insuflando el globo. ¿Alguien le ha ocurrido? ¿A nadie? Pero en lugar de insuflar aquí, al momento de verificar, está insuflando acá. O tiene el paciente ya la sonda instalada, no verificamos y resulta que estamos insuflando esta parte proximal de la sonda. Entonces estamos ocasionando, imagínense si ya estamos manipulando y manipulando, pues ya estamos ocasionando una infección asociada, ¿sí? A la atención en salud, algo que pudimos haber prevenido, ¿sí? Bueno, entonces dice que se recomienda siempre antes de instalar la sonda, recomendar que sí estamos insuflando el globo. Una vez insertada, transformar que hay flujo de orina, inflar el globo con agua estéril. ¿Ustedes creen que todas las sondas, con cuánto inflamos el globo? ¿Con cuánto? ¿Ustedes creen que todas las sondas las tenemos que insuflar con lo mismo? Entonces, ¿qué tenemos que leer? El French, pero aparte del French, ¿qué más? ¿Qué más, señorita? La del cubrebocas rosita. ¿En dónde la vamos a leer? Todas la deben de traer. Todas deben de traer la capacidad con que se llena el globo aquí. No es con lo que yo lo quiera insuflar, es con la capacidad que me marca la marca de o el modelo o el laboratorio que nos está proveyendo la sonda. ¿Sí? Entonces no es ni con 5, ni con 8, ni con 10, es con lo que nos marque. ¿Sí? Entonces vean cómo a veces nos falta leer y nos falta conocer nuestro material con el que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una ligera tracción para saber que está instalado. La sonda vesical por diámetro. Sabemos que en mujeres lo general es que utilicemos una sonda de 14 o 16 French. En un hombre 16, 18, 20 o hasta 22 French. En un pediátrico del 5 a 12 French y en un neonato prematuro 3.5 o de 5 u 8.5 French. 8 French. ¿Sí? Esa es la generalidad. Fijaciones de la sonda. ¿Conocen varios? ¿Sí? Conocemos varios. Se usa una cinta microporosa, microperforada, transparente, un esparadrapo o bien una correa cuando es un paciente que ya es portador de sonda vesical y que se la fijamos a la pierna, que ya viene con su sujetador, ¿sí? Con su fijador. En la bolsa colectora se recomienda que tras la inserción de la sonda instalemos el sistema recolector. Se asegura una posición cómoda y para prevenir que el paciente haga una tracción y al momento de la tracción se jale el mismo la sonda, ¿sí? Y obviamente que haya un buen drenaje, ¿sí? Siempre tenemos que verlo y hacerlo por lo que nos dicta la física, ¿no? La lógica. Es drenar, es hacia abajo. No lo podemos poner hacia arriba porque ¿qué pasaría? Hay retorno y ¿qué pasaría? Una infección asociada, ¿no? Porque la orina que ya tenemos sedimento, que la bolsa colectora ya ha vaciado varias orinas, que ya tiene días, vamos a regresar y regresan los microorganismos y estamos ocasionando una infección asociada a la atención en salud del paciente, ¿sí? Tenemos dos tipos de sistema para el manejo de la sonda, que es un sistema abierto y un sistema cerrado. ¿Cuál es el sistema que ocupamos aquí? ¿Cuál es el sistema? Abierto, ¿por qué? ¿Conocen ustedes el sistema cerrado? ¿Conocen alguna sonda alguna que nos hayan provisto aquí la Secretaría? El sistema cerrado es continuo desde la sonda, viene la sonda y viene la bolsa colectora. Ahí no hay manera de desconectarlo, nosotros tenemos únicamente el sistema abierto. Por eso es que tenemos que tener mucha más precaución de que no se esté desinsertando y que lo que comentábamos anteriormente, que dejemos al paciente en una posición cómoda, que le demos la educación adecuada para que no se jale y la sonda esté vaciando en la cama y la bolsa vacía, porque pasa en muchas ocasiones. Pero aquí creo que no nos ha pasado, ¿verdad? Aquí creo que no nos pasa nada más en otro lado, ¿sí?
Y entonces decimos que la técnica de colocación de la sonda, vamos a hacer la selección de la sonda vesical, ¿sí? Después vamos a hacer la selección de la sonda que minimice obviamente el trauma, porque vamos a utilizar la sonda de acuerdo a si es hombre, si es mujer, la edad de la paciente, si es nulípara, si es multípara. Vamos a ver sobre todo todas esas características para saber qué tipo de sonda le vamos a instalar, o si es un neonato, ¿sí? Y obviamente mantener el confort del paciente. La preparación del material. Vamos a reunir todo el material, ¿sí? Tenemos que optimizar siempre nuestros tiempos, reunir, saber qué tenemos que utilizar, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar como mínimo, joven, para la instalación de la sonda? ¿Qué material? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, ¿sí? Guantes, sondas, gasas, el antiséptico, el lubricante para hacer la fijación, nuestra charola, porque vamos a llevar en una charola, porque se nos olvida a veces que tenemos que llevar una charola, que si lo llevamos ahí vamos a garantizar que llevamos todo nuestro material, ¿sí? Reunimos todo el material, verificamos la fecha de caducidad. ¿Sí verificamos siempre la fecha de caducidad del material? ¿Sí la verifican ustedes? No, hay que hacerlo, ¿sí? Hay que llevarnos de esta sesión nos tiene que salir 2 o 3 cosas que nos llevemos como aportación para hacerlas. Y si no es que fuera todas, porque todas teníamos que manejar el mismo protocolo, ¿sí? Verificar los sellos de garantía, verificar la fecha de caducidad, que el empaque no esté abierto, porque si no, entonces la sonda vesical ya no es una sonda estéril y ya estamos provocando otra infección asociada a la atención en salud por la que el paciente no llegó, ¿sí? Verificar los sellos y la esterilidad del material. Preparación de la unidad e inducción al paciente, ¿sí? No tenemos que, cuando llegamos con el material, ya decirle, sino antes, desde antes. Ahorita le voy a instalar una sonda, es un procedimiento pues que es un poquito doloroso, pero que se lo tenemos que instalar porque le va a traer más beneficios que perjuicios, ¿sí? Entonces después vamos a la identificación del paciente. ¿Qué vamos a identificar en el paciente? ¿Cuáles son los datos, los 2 datos para identificar a nuestro paciente que es el correcto? A ver, hable fuerte. ¿Con qué? Ajá. Acuérdense que los 2 criterios para identificación del paciente son su nombre completo y su fecha de nacimiento, y otro pues que traiga su pulsera, ¿sí? Con él. Brindar la información del procedimiento a realizar al paciente y al familiar o cuidador. Es importante, a los 2, porque el paciente es el que lo va a traer y el familiar es el que le va a ayudar a pararse si es que él deambula, o a decirnos, sabe que la bolsa ya se está llenando un poquito, ya va más de 3/4 y no la tenemos que tener a la capacidad total. Entonces, toda esa información desde un principio se la tenemos que otorgar a él y a su familiar. Proteger la individualidad y la privacidad del paciente, colocó la protección de la cama y descubrir los genitales y protegerlo con una sábana. Tenemos que hacer la higiene de manos, aplicar higiene de manos de acuerdo a los 5 momentos. De ser posible, nos marca la técnica que tendríamos que bañar a nuestro paciente. Lo ideal es que bañemos a nuestro paciente y después de que lo vayamos, hacer el aseo, ¿sí? Aseo de genitales, calzar ambos guantes y estériles y realizar el aseo de genitales con agua y jabón y retirar la materia orgánica. Retirar guantes y desecharlos, nos hacemos el higiene de manos y ahora sí hacemos la preparación del campo. Y nos vamos a colocar gorro, que casi nadie nos lo colocamos, o dijéramos nadie. Abrir la envoltura primaria del material, abrir las envolturas del material de consumo, verter la solución antiséptica estéril. Y entonces sí vamos a hacer la preparación del campo, realizar higiene de manos con agua y jabón, colocarnos una guanta, una bata y colocar el primer par de guantes para cargar la jeringa con agua estéril y la suficiente para la capacidad que vamos a insuflar el globo, la que nos marca el modelo. Verificar la integridad de la misma, introduciendo en el agua para insuflar el globo. Una vez verificado, se retira y procedemos a la inserción de la sonda. Si es femenino, vamos a hacer la asepsia
a un nivel intermedio, tomando una pinza montada y impregnamos de solución antiséptica. ¿Cuál es la solución antiséptica que deberíamos de usar por elección, de primera elección? Pau, ¿cuál es la que usamos aquí? Isodino, iodopovidona, jabón. La de elección sería la clorhexidina, pero si no la tenemos, tenemos que con lo que tenemos. Pero sí nos marca el baño y enseguida la limpieza y después, ahora sí la asepsia, ¿sí? Si es hombre, separar los labios mayores para hacer una asepsia completa de la vulva con movimientos de la parte superior hacia abajo hasta llegar al periné, utilizando una gasa para cada movimiento. Y este lo vamos a repetir durante 3 veces. Si es en el masculino, vamos a realizar la asepsia periuretral aplicando solución antiséptica de nivel intermedio, sujetando el pene desde el paciente en posición vertical. Vamos a tomar la pinza también impregnada de solución y vamos a retraer el prepucio para hacer una asepsia completa con movimientos circulares de la parte superior hacia abajo del cuerpo del pene, utilizando una gasa también, ¿sí? Vamos a dejar que actúe al antiséptico y vamos a calzar el segundo par de guantes para entonces ahora sí poder proceder a instalar la sonda. Colocamos el campo hendido, determinamos el área de acción en caso de hombre o mujer y dejando únicamente expuesto ya sea el pene o los labios mayores. Colocar el campo hendido y vamos a dejar la vulva expuesta. En los bebés, en los niños pediátricos, pues vamos a enrollar la sonda y vamos a dejar solamente en la mano dominante y vamos a dejar en la punta 1 o 2 centímetros en caso de los pediátricos o los neonatos, ¿sí? En el caso de hombre o mujer vamos a tomar la sonda y la vamos a enrollar dejando en la mano dominante 10 centímetros debajo de la punta y 2 centímetros y colocamos el lubricante, ¿sí? Y procedemos a hacer la incisión. En el caso del hombre levantamos el pene a 60 o 90 grados, con la mano que lo sostiene retraemos el prepucio y vamos a visualizar el meato urinario perpendicular al cuerpo para enderezar la uretra peniana de modo de prevenir una vía falsa. En el caso de la mujer vamos a separar los labios menores con la mano contraria a la que tenemos la sonda, utilizando una gasa y vamos a usar los dos dedos índice y pulgar y colocamos y localizamos el meato urinario. En el caso de los pacientes pediátricos o neonatos, hacemos el mismo procedimiento en hombre o mujer, igualmente, ¿sí? Y entonces sí procedemos a introducir. ¿Cuánto vamos a proceder a introducir la sonda en el caso de un hombre? ¿Cuánto nos dice? 17 a 20 centímetros. En el caso de una mujer vamos a introducir ¿de cuántos? 4 a 7 centímetros hasta que empiece a fluir la orina. En el caso de los neonatos o de los pediátricos es más difícil, pero tenemos que introducirlo y en cuanto aparezca la orina vamos a dejar de introducirla, ¿sí? A veces en los neonatos se requiere una presión suave para poder entrar a la uretra porque obviamente es más, un poquito más dificultoso hacerlo en los neonatos. Y procedemos a hacer la inserción de la sonda. ¿Qué recomendaciones debemos tener? No realizar más de 2 intentos por persona, igual como una instalación de cuando vamos a canular un paciente. Tomar una muestra de orina para evaluar la posibilidad de infección. Eso lo tenemos que tener bien previsto desde antes. Si la recomendación es tomar un orocultivo, tenemos que tener ya el medio de donde vamos a recolectar la orina. En caso de ser sondaje permanente, llenar el globo con agua estéril de acuerdo a la capacidad que estamos obteniendo del globo. Una vez terminado el paso anterior, hacer una ligera tracción hasta mostrar la resistencia, lo que les comentaba yo, ¿verdad? Que es por eso que tenemos que asegurarnos que el globo sí insufle. Y volver a colocar el prepucio sobre el glande para evitar un edema y prevenir la aparición de parafimosis. ¿Qué es la parafimosis, joven?
Fernando, se supone que ya tenemos que tener toda la, antes de haber venido, antes, cuando ustedes ya estuvieron estudiando, ya estudiamos todo, todas las consecuencias que podemos tener. ¿Sí? La parafimosis solamente en el hombre se da porque no retraemos, es cuando no se les han circuncidado y al no retraer el prepucio ocasionamos que haya un ligero ahorcamiento en lo que es el glande. Entonces por eso es que tenemos que volver a hacer el ejercicio de retraer el prepucio al paciente. ¿Sí? Retirar guantes y desecharlos. Y la fijación de la sonda vesical. Fijar la sonda en la cara externa del muslo después de su inserción para evitar movimientos de tracción uretral y dejando una amplitud adecuada en la paciente. ¿Sí? En el caso de los hombres vamos a fijar en el hemiabdomen, obviamente teniendo en cuenta que tenemos que tener el vaciamiento sin que se regrese la orina. ¿Sí? Para ayudar a disminuir la estenosis. ¿Qué vamos a colocar en la fecha, en la fijación de la sonda? ¿Qué datos vamos a poner? Nombre completo. Ajá. ¿Qué más? Ajá. Número de French. Ajá. Y nada más. Entonces, hora de instalación, el nombre del paciente, el French con el que lo instalamos, la capacidad que tiene el globo con la que lo insuflamos para que quien la vaya a retirar, porque no garantizo que yo vaya a retirar, sino otro personal. ¿Sí? Entonces, son los datos mínimos que debe de tener la sonda vesical. Y eso lo tiene que tener, si en el turno ya tiene 10 días y por el baño, ya no se ven los datos, ¿qué tengo que hacer? Volver a cambiarla y estoy segura que voy a tener los datos, ¿no? Porque siempre los voy a tener a la mano. Siempre voy a saber en cada entrega de turno, tengo que estar verificando que los datos de esta sonda están en el paciente. Entonces voy a estar familiarizada con el paciente totalmente cuando se le instaló la sonda. ¿Sí? En la bolsa colectora, la técnica. Se debe colocar por debajo del nivel de la vejiga, evitar el contacto de la bolsa con el piso y acomodar y ordenar la unidad. El registro. Porque es importante que coloquemos o registremos la instalación de la sonda vesical? Para llevar un control. ¿Por qué? Para el recambio. ¿Cuánto dijimos que en una sonda de látex cada cuánto? ¿Y en una sonda siliconada? 30 días. Entonces, si ya tiene 15 días mi paciente, ¿qué es lo que debo de proceder? ¿Tengo que esperar una indicación médica para poder hacer el cambio de la sonda? ¿Y qué hacemos? ¿Qué nos pasa? Sí tenemos, a veces, muchas veces sí lo esperamos. ¿Sí? Vemos que en primer lugar, porque no llenamos esta parte en donde dice la sonda si tiene o no tiene, de cuántos French y cuándo se le instaló. Entonces, por ende, voy a saber cuándo le toca un cambio y en qué turno. ¿Sí? Y de preferencia deberíamos de saber que a la hora que le instalaron es a la hora que yo debería de retirarla y colocar la siguiente sonda. ¿Sí? Entonces, por eso es que deberíamos de hacer este llenado en la hoja de enfermería. ¿Sí? Con todas, y obviamente llenar las características de la orina. Si tiene sedimento, si tiene hematuria, si está concentrada o si está amarillo claro. ¿Por qué es importante? Para detectar alguna anomalía, alguna infección, ¿sí? Si tiene sedimento, me está hablando de que tenemos problemas, de que no está tomando suficiente líquido. Si está muy turbia, a lo mejor probablemente tenga restos de sangre y no los estamos, visualmente no los estamos viendo, pero ya en un examen general de orina los pueden detectar, ¿sí? Y nos habla, nosotros tenemos un indicador de calidad que nos marca y nos estamos monitoreando cómo estamos en el manejo de la sonda. ¿Cómo se llama tu compañera? Sí.
sí les han monitoreado, han visto cuando las supervisoras van a hacer el indicador de calidad. ¿Sí? Salud. ¿Sí? ¿Qué te han preguntado? ¿O qué has visto que te preguntan? La fecha de instalación. Ajá. Que tiene que estar. Uh-huh. Uh-huh. Acuérdense bien que un indicador de calidad o un indicador es medible. Todo lo que sea medible lo podemos estar auditando, lo podemos estar observando, ¿sí? Si nosotros salimos por debajo del indicador, tenemos que seguir monitoreando porque tenemos oportunidades de mejora, ¿sí? Y en este indicador es uno de los indicadores en el que más debilidades tenemos. ¿Por qué? Porque nos dice, la bolsa colectora se mantiene por debajo del nivel de la vejiga. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no la mantenemos. La tenemos sobre la cama o el paciente anda deambulando y ¿dónde trae la sonda? Arriba o en el tripié. ¿Y qué pasa con esa sonda? ¿Qué pasa con esa orina? Retorna. ¿Y qué le estamos ocasionando? Una infección asociada por la que él no quiso llegar y que se va a tener que quedar otros 10 días porque van a tener que tener un tratamiento para una infección de vías urinarias, ¿sí? En la cual nosotros provocamos que él estuviera más tiempo. La sonda vesical está fijada de acuerdo al sexo de la paciente. Aquí siempre nos pasa en esta pregunta, siempre estamos bien porque tenemos puras niñas. La sonda se encuentra con membrete de identificación. ¿Qué pasa? Que les comento. En primera, cuando nosotros entramos en el enlace de turno, no hacemos esta parte tan importante de verificar rápido qué es lo más importante. Durante la valoración de nuestra paciente tenemos que valorar la identificación de este paciente. Si no sabemos cuándo se instaló, ¿cómo vamos a estar previniendo una infección de vías urinarias? Muy difícilmente. Entonces, por eso es uno de los criterios que tenemos que tomar en cuenta a la hora de un enlace de turno. Aunque mi compañera me diga que soy exagerada, pues yo sí, porque yo quiero prevenirle una infección y quiero saber cuándo le toca su cambio de sonda vesical, ¿sí? El sistema de drenaje se mantiene permanentemente conectado. ¿Cuántas veces el paciente, lo que les comento yo, se gira y al girar como está del otro lado y está muy corto, se jala y ya cuando acordamos, no, pues no ha orinado, no tiene orina. Pero el paciente pues es una pacientita senil, que ya no nos habla, que a lo mejor el familiar se fue por un rato porque no tenían quien la cuidara y resulta que está toda empapada. Y aparte de que está empapada, pues ya, como no se movilizó, se le ocasionó una lesión por presión. Fíjense todo lo que ocasionamos por la falta de vigilancia o la falta de precaución. La paciente se voltea, pues llevo la bolsa hacia el otro extremo para evitar que se jale, ¿sí? Y mantener el sistema cerrado, obviamente, porque aparte, vamos a decir, lo mínimo sería que nada más se hubiera jalado y se hubiera sacado del sistema cerrado. Pero ¿qué pasa? Que tal vez se evacuó. Imagínense, se evacuó, tiene diarrea, está en el pañal y la punta de la sonda o el extremo distal quedó dentro del pañal. ¿Qué va a pasar? Con las heces, ¿qué va a pasar? Pues más contaminación. ¿Y qué pasa? De que no la vamos a cambiar. Aparte que vamos a cambiar a la paciente, le vamos a hacer todo el aseo genital por la diarrea que trae, vamos a decir, no, ¿cómo le voy a cambiar la sonda? Ya conéctasela. ¿Sí o no? Sí pasa, a veces lo hacemos y a veces no pensamos en toda la consecuencia que trae para una paciente lo que le estamos haciendo. Registra datos referentes al funcionamiento de la sonda y tubo de drenaje. Era el recuadro que yo les ponía en la hoja de notas de enfermería. Ahí es donde tenemos que hacer y ahí es donde la supervisora va y a veces nos preguntamos, es que no andamos tan bajos y sí cubrimos y sí hacemos todo lo que nos referente a una sonda, pero se nos olvida lo más importante que es anotar. Si tiene una sonda, cuántos frames tiene, cuándo le instalaron, cuándo le toca el cambio, las características de la orina, ¿sí? Es algo que decimos, si no está anotado, pues no se hizo.
Yo sí lo valoré, pero no lo hago. No lo anoto, entonces no lo hice. Y entonces en el indicador pues sigo saliendo o es en un indicador de calidad, o es sí o es no. Nada más, no hay un término medio, ¿sí? Y luego nos dice, reporta ausencia o presencia de signos y síntomas que evidencien infección de vías urinarias, donde yo les decía las características de la orina. Con sedimento, turbia, hematuria, clara, concentrada, ¿sí? Realiza y registra medidas higiénicas del paciente, pero ¿dónde las voy a registrar? Ahorita lo vemos. Anota las medidas de orientación proporcionadas al paciente y familiar. Nosotros pedimos mucho y a veces decimos es que tengo mucho trabajo, pero nos cuesta mucho hacer promoción a la salud. Nos cuesta mucho capacitar al familiar. Si nosotros tenemos un familiar concientizado y capacitado, vamos a tener menos trabajo, nos va a apoyar más. Y al final el que se va a llevar la ganancia va a ser él, porque se lo va a llevar a casa a su paciente y allá se lo va a seguir haciendo. ¿Cuántas veces tenemos los reingresos muy seguido? ¿Por qué? Porque no le dimos una capacitación adecuada o llega el paciente todavía con más padecimientos, con más secuelas, con lesiones por presión, con infecciones, ¿sí? Con desnutrición. Aquí podemos utilizar para hacerlos de autocuidado o plan de alta. Dice plan de alta y recomendaciones de autocuidado. Aquí es donde las podemos utilizar. Y en cualquier turno y en cualquier horario lo debemos hacer, ¿sí? No es que solamente cuando ya se va de alta que les tocaría a las señoritas de la tarde o de la mañana. En la noche, en jornada acumulada, en cualquier turno, amén de que sea en las unidades de cuidados neonatales donde no tenemos en contacto todo el día o las 24 horas con los familiares, pero en hospitalización todo el tiempo los tenemos con nosotros. Podemos colocar si tiene las recomendaciones o signos y síntomas que ponen en riesgo la vida del paciente, si es que él se va a ir con una sonda. Si tiene fiebre, si nota que la orina se concentra, si nota que tiene ardor, dolor, prurito, todo eso le tenemos que recomendar al familiar. Dentro de la administración de medicamentos, ¿cómo lo va a hacer? ¿Sí? El control de las citas. Muchas veces les damos toda la papelería y el paciente se va y ya nada más, ¿qué debo de leer? Cuando suscita urología para el probable retiro de su sonda, se le pasa y no lo hace y llega el paciente después de un mes con la sonda y dijimos, ¿pero por qué no pasó? Pues es que no me dijeron nada. Y los pacientes a veces así son, no leen, llegan y alzan los documentos y los tienen pero bien guardados, pero nosotros no les dimos esas recomendaciones, ¿sí? El beber agua, el tomar líquidos, que va a ser beneficioso para el manejo de su sonda. El manejo correcto de los procedimientos, desde enseñarles a cómo se deben de lavar las manos, cada cuánto se deben de lavar las manos. Nos apoyan a tirar los desechos de la orina, pero no les decimos que se laven las manos y luego van y tocan al paciente. Son infecciones y nosotros, fíjense bien, nosotros vamos y estamos en contacto con todo lo que es el entorno del paciente y después vamos y ingerimos alimentos en el mismo control de enfermería. Fíjense, no solamente no cuidamos la salud del paciente, sino no cuidamos la propia. ¿Sí? Sabemos que los pacientes, pues a veces son pacientes seniles, son pacientes que se están tocando constantemente su herida, sus genitales, y que después tocan la cama, tocan las sábanas, tocan los barandales. Y nosotros tendríamos que lavarnos de nuestros 5 momentos. ¿Sí? Pero esos 5 momentos no hacemos esa dinámica. Y los hábitos higiénicos, como lo que es recomendarle, si tiene una sonda, debe de bañarse. ¿Cuántas veces le deberíamos o le debemos, desde hoy en adelante que ustedes ya escucharon esta plática, cuántas veces a una paciente que tiene sonda vesical le debemos de hacer un aseo genital? Como mínimo, ¿cuántas? ¿Cuántas veces nos marca?
Hay un protocolo que nos habla de las recomendaciones para la instalación, mantenimiento y retiro de la sonda vesical y está fundamentado, todo lo que les he estado hablando de esta plática está fundamentado en ese protocolo. Y ahí viene cuántas veces como mínimo deberíamos hacerle el aseo vulvar a una paciente, en este caso que estamos en el de la mujer. Y son 2 veces al día. ¿Cuántas veces a veces de un turno a otro porque no le podemos hacer un baño, porque no puede movilizarse y no hemos tocado y esa sonda se coloniza? Y entonces, aun cuando no esté indicado el retiro, pues ya está colonizada porque ya no le hemos hecho su aseo. ¿Sí? 2 veces entonces de hoy en adelante le vamos a hacer a la paciente su aseo. ¿Sí? Los ejercicios y recreación, ¿qué es lo que debe de hacer? En hábitos y costumbres y otros, pues recordar que le tenemos que recordar al paciente que lleva una sonda y cada cuánto se la tenemos que cambiar o tiene que acudir a una institución de salud para que le realicen el cambio, porque ellos se pueden ir y durar meses y ellos dijeron, pues es que así me dijeron que me fuera y el paciente puede tener un mes, mes y medio, regresa con nosotros y con la misma sonda vesical que se fue, porque no le dimos una recomendación adecuada. Y eso es competente única de nosotros de enfermería, porque tenemos el conocimiento, porque somos profesionales, ¿sí? En el retiro, ya no me voy a detener mucho porque ya estamos en tiempo, pero el retiro se hace de la misma forma. Se debe hacer el baño, se debe de hacer la asepsia, se debe de, en hombres o en mujeres, se debe de utilizar el mismo criterio de la asepsia, y se debe hacer el retiro, obviamente, se despega la fijación de la sonda y previamente al calzado de guantes, se retira el total de agua inyectable del globo, se pide al paciente realice una aspiración profunda e se inician movimientos rotatorios para evitar el menos dolor posible a la paciente, se realiza la retracción y el retiro, se desecha el sistema completamente, se acomoda al paciente en la unidad, y se le da educación al paciente pidiéndole que haga el fortalecimiento de los músculos del piso pélvico mediante los ejercicios de Kegel. ¿Cuáles serían los ejercicios de Kegel? ¿Alguien que me diga? ¿No? ¿Quién? A ver si lo sabe, señorita. Ajá, exactamente, ¿sí? Que es contraer, decirle, contraiga, haga como que aprieta sus nalgas, sus glúteos, y aprieta su vejiga y después afloje, vuelve a apretar y vuelve a aflojar. ¿Por qué? Porque todo depende de cuántos días tuvo una sonda vesical, ¿sí? Para que ella pueda tener, no lo pueda tener su vaciamiento vesical adecuado o pueda tener salida de orina espontáneamente. Entonces hay que inducir a toda paciente que tuvo una instalación de sonda a que vuelva a realizar los ejercicios. Aparte de que si es una paciente que ya es multípara, que ya ha tenido varios hijos, pues tiene una flacidez de los músculos del piso pélvico, ¿sí? Estrategias para la prevención, ¿sí? Tenemos que estandarizar todos y hablar todos el mismo lenguaje, y para ello tenemos un paquete de medidas que lo hablan, el protocolo de la recomendación de instalación, mantenimiento y retiro, y nos habla y nos dice que debemos instalar únicamente la sonda por equipo profesional y capacitado. Y todos en esta aula estamos capacitados y somos profesionales, porque ustedes en unos meses, si es que ya se titularon, obtienen un título y una cédula profesional, los cuales nos hace personas capacitadas y profesionales para instalar una sonda, con todos los conocimientos. Seleccionar un sistema cerrado, realizar aseo de genitales por lo menos en 2 momentos, que era lo que les comentaba yo, el baño y en el momento que lo vamos a hacer, o los 2 momentos en los que utilizamos. La instalación de una sonda vesical después del baño, si es posible, y el aseo de genitales. Preparar un campo aséptico utilizando el protocolo de la institución, que es el protocolo que nos marca la comisión permanente. Instalar la sonda con una técnica aséptica, siempre lo tenemos que hacer. Fijar la sonda de acuerdo a la edad y el género del paciente.
Otro paquete de medidas dentro del mismo nos habla que vamos a evaluar diariamente la necesidad de la permanencia de la sonda. Esto es algo que nos compete a nosotros enfermería recomendar. ¿Sabe que la paciente ya inició a caminar? Ya podemos retirar la sonda. La paciente ya puede hacer movimientos dentro de la cama a pesar de su cirugía. Podemos retirar la sonda, ¿sí? La paciente o el paciente terminal no debemos retirarle la sonda porque mire, pues le cuesta mucho trabajo. También en esos momentos podemos indicar el no retiro. ¿Cuántas veces el médico nos dice, es que ya retiren la sonda, pero nosotros tenemos nuestra justificación, el por qué no debemos retirarla? Que es un paciente terminal, que es un paciente que tiene mucho dolor, que es un paciente que le cuesta demasiado trabajo el cambio de posición y permanece más húmedo que o ya tiene incontinencia urinaria. Entonces, por eso hay que nosotros también tenemos nuestros criterios para recomendar y que el médico esté trabajando en equipo con nosotros. Eso es el trabajo del equipo, ¿sí? Detección de signos de alarma. Si el paciente empieza con fiebre, empieza con prurito, empieza con distermias, podemos decir que la sonda a lo mejor puede ser un foco de infección y hay que hacer el cambio aun cuando no esté dentro de los 15 días en el que toca el cambio de la sonda y inducir a una toma de cultivo de la sonda porque es un foco de infección el que tenemos ahí. Mantener sistema de drenaje por debajo de la vejiga y evitar el contacto con el piso, otro paquete de prevención. ¿Sí? Retirar la sonda vesical tan pronto ya no sea necesaria. Vigilar y documentar la sintomatología de vías urinarias, que es donde no tenemos un apartado en nuestra hoja de registros clínicos de enfermería. ¿Sí? Aplicar nuestros 5 momentos, que es para el lavado de manos en la instalación, en todo el proceso que llevamos a cabo con el contacto con un paciente. Y pues es todo. ¿Dudas? ¿No? ¿Sí? Bueno, muchas gracias.